Muy buenas tardes, que el Señor os bendiga. Ya estamos a viernes en nuestro estudio bíblico y vamos a empezar de la mejor manera que sabemos, que es hablando con Dios. Efectivamente, unos le llaman rezar, otros les llaman orar, otros les llaman hablar con Dios, y eso es lo que hoy vamos a hacer, hablar con Él. Así que te invito a que cierres tus ojos allí donde estás, a que te concentres en lo que vamos a hacer y habla con Él y explícale cosas que tengas en tu interior. Señor Padre, te doy las gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque hasta este momento nos has traído, Señor. Gracias porque hasta este momento no te has separado de nuestro lado. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, Padre, que lo has demostrado desde el principio de los tiempos hasta nuestros tiempos, y lo seguirás haciendo hasta el final de nuestros tiempos, Padre. Gracias porque apartas de nuestro camino lo que no nos conviene. Gracias porque cierras puertas que, aunque nos duelan, Señor, son puertas que no nos convienen, y a veces estás sacando cosas, Señor, que ni nosotros sabemos por nuestro bien. Así que gracias por ser un Dios fiel, gracias por ser un Dios amoroso. Gracias porque mandaste lo que más amabas, que era tu Hijo, por nuestras vidas. Yo ahora te pido, Señor, que en este estudio bíblico podamos hablar de ti, podamos hablar de tu palabra, que pueda expresar aquello que tú has puesto en mí, Señor, que pueda dar una enseñanza a través, Señor, que yo sea solo un canal limpio, que yo no sea más que una herramienta en tus manos. Así que, Señor, te pido por mí, Señor, para que mis palabras sean puestas por ti. Te pido por mis hermanos y hermanas que escuchan esta palabra, que escucharán después y que compartirán, Señor, para que pongas en sus mentes el oírte a ti, no oír mis palabras. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar de el perdón, pero no el perdón como el perdón que conocemos, sino una parte del perdón que sabemos que está, pero pocas veces se habla de ella. Y vamos a hablar, o voy a hablar en este caso, de cómo Dios perdona, cómo Dios es capaz de perdonar al ser humano, a la humanidad, y en consecuencia cómo Dios es capaz de perdonar nuestra vida. Voy a hablar de tres personajes, de tres personas importantes que pasaron por la Biblia, que necesitaron el perdón de Dios. Y no solo necesitaron el perdón de Dios, sino
que Dios les hizo un plan para que después de pecar pudieran arrepentirse. Y quiero leeros, antes de empezar, el Salmo 32. Salmo 32, 2 versículos, el 1 y el 2. Y mirad qué dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y lo leo por segunda vez, porque no es un versículo que sepamos de memoria y tenemos que quedarnos con esas palabras claves, con esas palabras que nos habla. Bienaventurado aquel cuya transgresión, aquel cuyo pecado, aquel cuya cosa que está mal, ha sido perdonada y cubierto su pecado, no solo perdón, sino cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre y la mujer, por supuesto, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Perdonó, cubrió y borró, quitó la culpa, y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto es el principio del perdón de Dios. El perdón de Dios va muchísimo más allá de Señor, perdón y que el Señor te perdone. El Señor te perdona. El Señor cubre. El Señor quita tu pecado. El Señor quita la culpa y te hace una nueva persona. Esto es lo que estamos leyendo en este versículo. Y voy a hablar de 3 personas que vivieron, por supuesto, 3 personas muy diferentes, pero que necesitaron ese perdón. Y el primero del que vamos a hablar no puede ser otro que David. Todos conocemos a David, pero si hay alguien que no lo conoce, yo hago un rápido resumen de quién era este hombre. David es el segundo rey de Israel, el segundo que hubo. Dios lo escogió desde muy pequeño, desde muy joven, para que él fuera el segundo rey de Israel. Él era el hermano más pequeño de 8 hermanos, era el más pequeño. David era hijo de Isaí, Isaí era su padre. Fue desde muy niño pastor de ovejas. Le gustaba la música, le gustaba tocar el arpa, le gustaba danzar, era compositor, ya que fue escritor de alguno de los salmos. Esto es quién era David. Pero ¿quién era en Dios? ¿Qué hizo por Dios? ¿Por qué se lo recuerda en la Biblia a David? Pues David, como hemos dicho, desde muy pequeño, siendo pastor de ovejas, Dios lo llama, Dios lo unge. Conocemos la primera historia de fe, de poder que tiene, que es enfrentarse a un gigante. Llega a ser rey de Israel. Llega a ser, dice la palabra, una persona muy cercana, de gran estima que le tenía a Dios. Es uno de los mejores reyes, hablando de qué hizo por Dios. Hay libros que podemos leer su historia, como en Samuel, como en Reyes, como en Crónicas, como en Salmos, que también nos habla en alguno escrito por él. Es un personaje muy conocido en la Biblia, es un personaje muy querido y es un personaje demasiado predicado. Pues este hombre, sabemos que no todo era de color de rosas, no todo era bonito, no todo era maravilloso, también había pecado, como en tu vida y como en la mía. Todos sabemos qué le pasó a David. David se asoma a un balcón y ve a una mujer desnuda, qué bonita, qué preciosa, quiero acostarme con ella, me acuesto y la dejo embarazada. Esa mujer tenía marido. Esa mujer, es decir, que David, como ella adulteraba, él estaba adulterando. Mandó matar al marido, todo esto lo conocemos y ahí quedó la cosa. Hablamos del adulterio, hablamos de la muerte, pero ¿y de la mentira? ¿Y del juicio falso? ¿Y de el ataque? ¿Y de la lascivia? Y de tantas cosas que tuvo David, ¿verdad? Pero David no pide perdón. A David no se le pasa por la cabeza pedir perdón. A David no se le pasa ni por asombro decir, ¿y si me arrepiento?
¿no? Siguen pasando y siguen pasando los días y Dios hace un plan, porque este señor era incapaz de ir a pedir perdón. El gran rey David, rey de Israel, era incapaz y Dios tiene que hacer un plan, por supuesto. ¿Y qué hace? ¿A quién envía? Envía a este profeta para darle una historia muy bonita, que hoy no la vamos a contar, que todos la conocemos, y si queréis otro día podemos hablar de ella, una historia maravillosa, y él dice, ¿quién ha hecho eso? Y entonces el profeta le dice, tú has quitado la mujer de ese hombre, le has quitado la vida. ¿Y qué pasa? Que en ese mismo instante que el profeta le está hablando, está escrito en el Salmo 51. Vamos a ver qué dice David cuando pide perdón. Salmo 51. Del 2 al 4. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta es la oración o la canción o el salmo de arrepentimiento que tiene David. Pero él no se arrepiente porque quiere. Dios hace un plan para que David se arrepienta. ¿Y qué pasa después? Pues que el perdón de Dios llega. El perdón de Dios siempre llega y nunca llega tarde. Conocemos que David, Dios después llega a decirle que es un hombre conforme a su corazón. Y si nosotros fuéramos Dios, ya le habríamos mandado un rayo para que lo partiera por la mitad. Pero es que no solo Dios perdona, sino que Dios quería tener una relación con él y manda al profeta para seguir teniendo esa relación con él. Después vamos a hablar de otro personaje, de otra persona que habla la Biblia, y es Pablo. Antes de empezar a hablar de Pablo, David, en una de las epístolas de Pablo, Pablo lo nombra y dice, lo toma como ejemplo de fe, lo toma como ejemplo de perdón, como ejemplo de arrepentimiento, porque Dios perdonó a David. Vamos a entrar en el personaje de Pablo, en la persona de Pablo. ¿Quién es este famoso Pablo? Pues Pablo nació en Tarso. No se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Y lo han criado sus padres fiel a la ley judía. Trabajaba haciendo tiendas, dice la palabra. Él cosía, hacía tiendas. Fue fiel a las enseñanzas de los fariseos y defendía a los fariseos con capa y espada. Lo defendía con todo lo que tenía. Y como los perseguía con todo lo que tenía, empezó a perseguir a los cristianos, porque él consideraba que todo aquel que no pensaba como él, que no pensaba como los fariseos, eran una secta. Y empezó a matar salvajemente a los cristianos de aquella época. Ni uno ni a dos. Lo conocían como agresivo, lo conocían como una persona de ímpetu que no le importaba que como alguien le dijera por la calle lo que estás diciendo no está bien, porque yo creo en Dios, porque lo mataba. No había discusión. Lo que él decía, se hacía. Imaginaros hasta qué punto tenía de malo o de asesino que estuvo delante cuando apedrearon a Esteban. Él lo vio. Antes de él convertirse al cristianismo, él estaba presente, dice la historia.
Y bueno, pues también se le ha considerado como el primer mártir cristiano, ha sido reconocido. Y a pesar de todo esto que conocemos de Pablo, de lo malo que era Pablo, Dios tenía sus ojos puestos en él, en ese asesino malo, en ese psicópata horrible. Dios tenía puestos sus ojos en él. Y Dios lo miraba y un día decidió revelarse a él, decidió aparecerse a él. Y efectivamente todos conocemos el encuentro que tuvo con el Espíritu de Dios, con Jesús, el encuentro que se le apareció a Pablo. Y cuando se le presenta, Pablo se arrepiente y automáticamente Dios decide perdonarle, Dios decide transformarle, Dios decide cambiarle, Dios decide darle una nueva oportunidad y Dios lo transforma como un calcetín. Quiero leeros, vámonos a Hechos, vamos a hablar de Pablo, mirad qué dicen Hechos. Primero, vamos a leer 2 versículos. Primero vamos a leer Hechos 9, del 3 al 8, y dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y se cayó a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Este es el encuentro que tiene Pablo con Jesús. Cuando Jesús se le aparece a Pablo, en ese instante ocurre todo lo que hemos hablado de él. De perseguidor fiel a Jesús, de tener un celo por hacer el mal, pasa a hablar con Dios, a ser un amigo de Dios, a ser una persona que dependía de la voz de Dios. Pablo empezó a ser un gran apóstol, empezó a poner iglesias por allí por donde iba, viajó por todas las iglesias que él había establecido. Y hay algo que a mí más me impacta de Pablo, y sería lo único que a mí me lleva a darme cuenta de que sí que era un hombre de fe, y es que a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar de las críticas, a pesar de todo lo que le pasaba, incluso a pesar de todas las enfermedades que Pablo pudo sufrir en sus propias carnes, fue un hombre fiel a Dios. Mirar, en el Nuevo Testamento hay 13 epístolas que nos hablan de la vida de Pablo, tienen su nombre. Bueno, no tienen su nombre, pero están escritas por él. Nos habla él en primera persona de su propia vida. Es decir, en este caso, no es un hombre creyente que se equivoca, pide perdón y Dios le perdona. En este caso es muy diferente. Era un hombre que no creía. Era un hombre, sí conocía la ley, sí conocía todas las normas, sí conocía todos los mandamientos, lo conocía todo, pero no creía en el fondo de su corazón. Y Dios, en medio de su pecado, en medio de no estar conforme con muchas cosas del cristianismo, llega y se le presenta. Porque Dios vio en Pablo un corazón dispuesto a defender la fe cristiana. Y Dios decidió darle la oportunidad de que se arrepienta, y así pasó. Y ahora vamos a hablar del tercer personaje, de la tercera persona que nos habla la Biblia. Podía haber cogido 500, pero he cogido 3. Y es Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro se crió
en una familia de pescadores, donde su padre, donde su hermano en este caso, vivía cerca de las orillas de los ríos, del mar, pescando. Él se crió en todo ese mundo de la pesca. Era un niño pescador que empezó a trabajar como pescador, que llegó a casarse. Pedro era el más impulsivo porque llegó a ser de los discípulos de Jesús, fue el más impulsivo de todo, fue el más joven de todo, y dice la palabra que formaba parte del círculo más cercano de Jesús. Y si vemos su historia, si leemos su testimonio, si leemos libros sobre él, nos damos cuenta de que Pedro llegó a ser portavoz de las verdades de Jesús. Llegó gracias también al ministerio que tuvo Pablo. A día de hoy conocemos el Evangelio. Es verdad que Pedro no fundó las iglesias que fundó Pablo, pero gracias a su ministerio a día de hoy también tú y yo conocemos el Evangelio. Y quiero leeros en Mateo, mira, Mateo 4, aquí sí que vamos a leer dos, será Mateo 4 y Mateo 16. Nos vamos rápidamente a Mateo 4, del 18 al 20, y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Y mira qué pasa en el 20. Ellos entonces lo dejan todo en el instante y siguen a Jesús. Aquí vemos al Pedro pescador y al Pedro impulsivo, que le dio igual, lo deja todo y se va. No sabemos si tendría problemas de pesca, no sabemos qué le estaba pasando, pero no le importó. Creyó, lo dejó todo y se fue con Jesús. Y ahora leemos Mateo 16, del 13 al 16, y mirad qué dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dicen: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y mirad aquí qué dice. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era un hombre que muchas veces era muy impulsivo, pero realmente tenía claro, no dudaba y lo decía: tú eres el Cristo. ¿Y qué le pasa a Pedro? Claro que Pedro era un joven, claro que Pedro se equivocaba. Vemos, por ejemplo, cuando Pedro, por defender a Jesús, se saca la lanza y le corta, o la espada, y le corta la oreja a ese soldado, defendiendo lo que creía, y Jesús tuvo que ir a ponerle la mano y volverle a pegar la oreja, o volverle a poner la oreja ahí. Vemos a un Pedro que caminaba con los discípulos y la liaba, iba por el camino discutiendo por qué esto y por qué el otro, y él provocaba trifulca. Vemos un hombre impulsivo a la hora de negar a Jesús. Jesús le dice: me negarás 3 veces. ¿Y qué pasa? ¿Le niega o no le niega? También vemos cómo Jesús se le tiene que acercar a Pedro, y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Todo lo sabes, Señor. Y luego le pregunta: Pedro, ¿tú me quieres? Tú sabes, Señor, que sí. Pedro, ¿me tienes cariño? Aquí vemos cómo Jesús va bajando el nivel. Y dirás: no, en la Biblia dice amar, 3 veces amar. Pero cuando nos vamos a los textos originales del hebreo, la misma palabra se utilizaba para nombrar el amor apasionado, para nombrar el cariño y para el respeto, el amor que podía sentir. Y si nos vamos a los escritos, nos damos cuenta de las diferencias que hace Jesús cuando le pregunta a Pedro. Jesús fue bajando el listón,
fue bajando el listón. Porque Pedro se equivocaba, porque Pedro era un ser humano como nosotros, porque Pedro se equivocó muchas veces. Pero ¿qué pasa con Pedro? Pedro que niega a Jesús, la palabra lo nombra como la roca. Su nombre significa la roca. Dios le había dado un plan, Dios había transformado su vida, lo sacó de pescar, perdonó todo lo que estaba haciendo por el camino. Y Pedro llegó, aunque Pablo fundara más iglesias, Pedro era más joven y Pedro se encargó de otras zonas de llevar el evangelio. Y Pedro ha sido fundamental para la iglesia cristiana. 3 hombres que marcan un antes y un después. 3 hombres que Dios, podríamos decir que con Pedro hace como la vista gorda, ¿verdad? Muchas veces. Vemos a un Pablo que siendo malo, Dios se le presenta y nosotros muchas veces diciendo, ay, si yo no vivo en santidad, Dios no me habla. Si yo no vivo en santidad completa, Dios no se presenta. Si yo no hago 7 días de ayuno, Dios no me revela cuál es mi ministerio. Y luego vemos también a un David que llega a ser el mejor rey de Israel. Comete un error y Dios quiere que siga teniendo una relación con él y le manda a un profeta para que se arrepienta. Y nosotros hoy, ¿qué es lo que hacemos? Dios está llamando nuestra atención constantemente para que nos acerquemos a Él y le pidamos perdón. Dios está llamando nuestra atención todos los días de nuestra vida y nos habla claramente y se nos presenta constantemente y está más cerca. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, un Espíritu Santo que nos guía, un Espíritu Santo que nos dice por ahí no, un Espíritu Santo que dice no toques eso, pero eso sí que puedes tocarlo. Dios no solo te va a perdonar, como no solo perdonó a estos 3 hombres, sino que te va a perdonar, te va a salvar, te va a dar un propósito, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu entorno, va a hacerte una nueva persona. El mismo Dios que quería una relación con Pablo, el mismo Dios que quería una relación con David, el mismo Dios que quería y tenía una relación con Pedro, quiere tener una relación contigo hoy. No depende de Él, solo y exclusivamente depende de tu vida y de la mía. Solo dependía de que David abriera la boca y pidiera perdón. Solo dependía de un toque de Dios para que Pablo transformara su vida. Solo necesitaba la fe, creer con todo su corazón para que Pedro llegara a ser lo que fue. Mira, no importa los años que lleves de creyente, no importa lo joven que seas, no importa lo impulsivo que seas, no importa que seas el pastor de la iglesia, no importa que lleves 700 años en el Señor, solo importa una cosa, y es tu corazón. ¿Ese corazón está dispuesto a ser transformado o no está dispuesto? Esa es la palabra que el Señor hoy trae para tu vida. Dios perdonó y Dios perdona tu vida. Dios transformó y hoy transforma tu vida. Dios cambió para siempre la historia y dio un antes y un después. ¿Y tú hoy estás dispuesto a que Dios marque tu vida y que tengas un antes y un después? Yo sí. Yo estoy dispuesta. Es tiempo de pensar, no es tiempo de hablar más. Es tiempo de cerrar nuestros ojos y de pedirle a Dios perdón. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Dios te está esperando y quiere darte esa nueva oportunidad. Así que vamos a dar un tiempo, voy a poner una música y para que vayas pensando en lo que Dios puede hacer en tu vida y lo que tú puedes hacer en la tuya. Que el Señor os bendiga. No os vayáis, que os dejamos con una canción
y nos vemos el domingo en el estudio bíblico. En el domingo, pero corto. Y nos vemos el domingo en la reunión de Iglesia en Casa. ¡Bendiciones! Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé.